Frankenstein de Mary Shelley, parte 22. Podría haber destruido la casa, matado a sus moradores y saciado mi furia con sus gritos y su dolor. Al llegar la noche salí de mi refugio y vagué. Ya no me retenía el miedo a que me descubrieran y pude dar rienda suelta a mi angustia con aullidos. Era como una bestia salvaje que ha roto sus cadenas. Las gélidas estrellas brillaban burlándose de mí. Los árboles desnudos me decían adiós con sus ramas y aquí y allá el dulce canto de un pájaro rompía aquella quietud universal. Todo, salvo yo, descansaba o gozaba en paz. Yo, como el mismísimo demonio, albergaba un infierno con mi interior. Pero aquella fue una cascada de sensaciones que no podía durar. Acabé agotado por los excesos del esfuerzo y me derrumbé en la hierba húmeda. Entre los miles y miles de hombres que había en el mundo, no había ni uno que sintiera compasión por mí o quisiera ayudarme. ¿Acaso yo debía tener alguna piedad para con mis enemigos? No. Desde aquel momento le declaré guerra eterna a la humanidad y a aquel que me había creado y que me había arrojado a esa insoportable humillación. Salió el sol. Oí las voces de los hombres y supe que en el día era imposible regresar a mi escondrijo. Me oculté en la espesura del bosque y decidí dedicar las siguientes horas a reflexionar mi situación. Los rayos del sol y el aire puro me devolvieron la calma y cuando consideré lo ocurrido en la granja, no pude evitar creer que me había precipitado un tanto en mis conclusiones. Había actuado sin prudencia. Era evidente que mi conversación había emocionado al padre y que me había comportado como un necio al mostrar mi figura y aterrorizar a sus hijos. Debería haber familiarizado al viejo de Lassie conmigo y haberme ido mostrando al resto de la familia cuando estuvieran preparados para soportar mi presencia. No pensé que mis errores fueran irreparables. Decidí regresar a la casa, buscar al anciano y con mis ruegos y súplicas ganarlo para mi causa. Aquellos pensamientos me tranquilizaron. La horrible escena del día anterior pasaba ante mis ojos. Descubriendo que ya era de noche, me arrastré fuera de mi escondite y fui a buscar comida. Cuando aplaqué mi hambre, me dirigí al camino que conducía a la granja. Todo estaba en paz. Me arrastré hasta mi cobertizo y permanecí allí. La hora en que se levantaba paso y el sol ya estaba muy alto en el cielo. Pero los granjeros no aparecieron. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento alguno. Entonces, 2 campesinos pasaron por allí. Deteniéndose cerca de la casa, comenzaron a hablar. No entendí lo que dijeron porque su lengua era distinta a la de mis protectores. Poco después Félix apareció con otro hombre. Me sorprendió porque sabía que él no había salido de la casa aquella mañana y esperé inquieto para descubrir el significado de aquellos extraños sucesos. ¿Se da cuenta usted de que va a pagar 3 meses de renta?, le dijo el hombre que iba con él. ¿Y de que perderá lo que dé el huerto? No me quiero aprovechar de usted, así que le ruego que se tome algunos días para pensar bien su decisión.
Es inútil, contestó Félix. No podremos volver jamás a esta casa. La vida de mi padre está en peligro debido a la horrorosa circunstancia que le conté. Mi mujer y mi hermana nunca olvidarán ese espanto. Aquí tiene usted su propiedad y permita que me vaya de aquí. Félix temblaba mientras hablaba. Él y su acompañante entraron en la casa, en la cual permanecieron algunos minutos y luego se despidieron. Nunca volví a ver a nadie de la familia de Lassie. Permanecí en mi cobertizo el resto del día. Mis protectores se habían ido y rompieron el único lazo que me unía al mundo. Por primera vez, los sentimientos de venganza y odio embargaron mi pecho y no me esforcé en controlarlos. Dejé que mi pensamiento se inclinara hacia la violencia y la muerte. Cuando pensaba en mis amigos, copiosas lágrimas me calmaban un tanto, pero cuando pensaba que me rechazaron y abandonaron, regresaba la furia. En la noche coloqué leña alrededor de la casa y después de haber destruido los frutos del huerto, esperé hasta que la luna se escondiera para comenzar el trabajo. Con la noche se levantó un fuerte viento desde el bosque que dispersó las nubes. Aquel vendaval se hizo más violento hasta convertirse en un poderoso huracán y produjo una especie de locura en mi ánimo que rompió todas las ataduras con la razón y la reflexión. Encendí la rama seca de un árbol y dancé con furia alrededor de aquella casa. Agité mi rama ardiendo. El viento inflamó el fuego y la casa quedó envuelta en llamas que la abrazaban y la lamían con sus afiladas y destructivas lenguas. Cuando estuve seguro de que nada se podría salvar de esa construcción, abandoné el lugar y busqué refugio. Con el mundo ante mí, ¿hacia dónde encaminaría mis pasos? Decidí huir lejos del escenario de mis desgracias. Un pensamiento cruzó mi mente. Por tus papeles supe que había sido mi padre, mi creador. ¿Y a quién podría recurrir con más justicia sino a quien me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix le había enseñado a Safi, no había vuelto ni faltado a la geografía. Por eso sabía cómo se encontraba dispuestos los diferentes países del mundo. Habías mencionado Ginebra y hacia ese lugar decidí encaminarme. Aunque, ¿cómo iba a orientarme? Sabía que debía viajar en dirección suroeste para alcanzar mi destino, pero el sol era mi única guía. No conocía los nombres de las ciudades, por lo que tendría que pasar ni podía pedir información a ningún ser humano. No desesperé, solo de ti podía esperar auxilio. Creador insensible y despiadado, me diste sensaciones y pasiones y luego me arrojaste al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a ti te podía dirigir mis súplicas y rogar piedad. Y solo en ti decidí buscar la justicia, que en vano intenté encontrar en cualquier otro ser de apariencia humana. Mis viajes fueron penosos. Era otoño cuando abandoné la región en la que había vivido. Viajaba únicamente de noche, tierra, cuando a menudo maldije a quien me había dado la existencia. La bondad de mi naturaleza había desaparecido y todo en mi interior se tornó rencor y venganza, amargura. La nieve caía y las aguas se congelaron, pero no descansé. Algunas señales me guiaron en la buena dirección y conseguí un mapa del país. La agonía de mi dolor no me había dado descanso y nada ocurriría de lo que